Hoy quiero hablarte del miedo, pero no del miedo evidente, no del miedo que grita, no del miedo que te hace salir corriendo. Quiero hablarte de ese otro, del miedo silencioso, del miedo que no siempre se nota, del miedo que se mete en tu vida y empieza a decidir por ti sin pedir permiso. Porque muchas personas creen que el miedo solo existe cuando uno tiembla. Y no, a veces el miedo no tiembla. A veces organiza tu vida. Te hace callar cuando deberías hablar. Te hace correr cuando deberías detenerte. Te hace complacer cuando deberías sostenerte. Te hace obedecer cuando deberías pensar. Y lo peor es que muchas veces lo llamamos de otra manera. Lo llamamos prudencia. Lo llamamos realismo. Lo llamamos madurez. Lo llamamos responsabilidad. Pero por dentro sigue siendo miedo. Miedo a perder. Miedo a no gustar. Miedo a quedarte solo. Miedo a decepcionar. Miedo a no controlar el futuro. Miedo a mirar dentro y descubrir que llevas demasiado tiempo viviendo lejos de ti. Y aquí empieza el verdadero problema. El miedo no solo te asusta, el miedo te educa, te enseña a replegarte, te enseña a fingir, te enseña a sonreír cuando no quieres, te enseña a tragarte preguntas, te enseña a no incomodar, te enseña a no salirte de la fila. Poco a poco empiezas a construir una vida que no nace de tu centro, sino de tu defensa. Y una vida construida desde la defensa puede parecer estable, pero por dentro no descansa nunca. Por eso hay personas que aparentemente lo tienen todo en orden, pero no tienen paz. Su casa está en orden, su agenda está en orden, su discurso está en orden, su imagen está en orden, pero dentro hay ruido, porque la paz no nace de que todo esté controlado. La paz nace de dejar de obedecer lo que no debería gobernarte. Y el miedo, cuando gobierna, te roba justamente eso, tu paz interior. No siempre con violencia, a veces con hábitos, a veces con excusas, a veces con pensamientos repetidos que ni siquiera cuestionas ya. Mejor no decir nada. Mejor no intentar eso. Mejor no decepcionar a nadie. Mejor seguir como estoy. Mejor no mirar ahí dentro. Y así, sin darte cuenta, el miedo se vuelve método. No hace falta que te encierre. Le basta con administrarte. Y quizá por eso tanta gente vive cansada. No porque esté haciendo demasiado, sino porque lleva demasiado tiempo negociando con un miedo que no deja de mandar mensajes. Cada día un poco, cada decisión un poco, cada relación un poco, hasta que llega un momento en que ya no sabes si estás eligiendo tú o si solo estás evitando dolor. Esa es una de las preguntas más importantes que una persona puede hacerse. ¿Estoy viviendo desde mi verdad o desde mis mecanismos de protección? Porque no es lo mismo. Hay gente que llama paz a la ausencia de conflicto. Pero eso no siempre es paz. A veces es rendición. Hay gente que llama equilibrio a no moverse demasiado.
Pero eso no siempre es equilibrio. A veces es miedo inmóvil. Hay gente que llama humildad a no ocupar su lugar. Pero eso no siempre es humildad. A veces es temor disfrazado. Y por eso sanar el miedo no significa volverte invulnerable. No significa no sentir nada. No significa convertirte en piedra. No significa dejar de sufrir. Sanar el miedo significa algo más hondo. Dejar de arrodillarme ante él. Ese es el primer paso. No que desaparezca, sino que deje de ser tu Señor. Porque el error habitual es esperar a no sentir miedo para empezar a vivir de verdad. Y esa espera puede durar toda la vida. No se trata de esperar a que el miedo se vaya. Se trata de dejar de darle autoridad. Puedes sentir miedo y aún así decir la verdad. Puedes sentir miedo y aún así poner un límite. Puedes sentir miedo y aún así salir del papel que llevas años representando. Puedes sentir miedo y aún así elegir con más verdad que ayer. Eso ya es empezar a sanar, porque sanar no es borrar la herida en un día. Sanar es dejar de organizar toda tu existencia en torno a ella. Y aquí conviene entender algo muy importante. El miedo no siempre entra por una gran tragedia. A veces entra por repetición, por años de crítica, por años de rechazo, por una infancia donde ser tú no era del todo seguro, por una cultura que premia la obediencia, por una tribu que castiga la diferencia, por un entorno saturado de amenaza, urgencia y ruido. Y entonces uno aprende a sobrevivir. Pero sobrevivir no es vivir. Sobrevivir es contraerse. Vivir es habitarte. Y muchas personas nunca han aprendido a habitarse sin sentirse en peligro. Por eso les cuesta el silencio. Por eso les cuesta la verdad. Por eso les cuesta tanto detenerse. Porque cuando se detienen, aparece lo no resuelto. Y el miedo prefiere el ruido, prefiere las pantallas, prefiere la prisa, prefiere la distracción, prefiere cualquier cosa que impida que te encuentres contigo sin maquillaje interior. Pero no hay paz real mientras huyes de ti mismo. Podrás tener alivio, podrás tener entretenimiento, podrás tener escapes, podrás tener incluso momentos de placer, pero paz no. La paz empieza cuando ya no necesitas escapar, cada vez que algo verdadero quiere emerger dentro de ti. Y por eso sanar el miedo exige verdad. Verdad para ver dónde te domina. Verdad para reconocer qué obediencias has normalizado. Verdad para aceptar qué decisiones no has tomado por miedo. Verdad para mirar tus relaciones, tus silencios, tus concesiones, tu manera de pensar y preguntarte con honestidad: ¿cuánto de esto nace de mí y cuánto nace de mi miedo? Esa pregunta puede doler, pero también libera, porque mientras no ves al miedo, crees que eres tú. Crees que tú eres así, tímido, indeciso, ansioso, complaciente, controlador, hipervigilante, dependiente. Y no siempre. A veces esas son formas que adoptaste para no romperte.
pero no son necesariamente tu verdad más honda. Tu verdad más honda puede estar esperando debajo del reflejo, debajo del personaje, debajo del mecanismo. Y llegar hasta ahí requiere algo que hoy escasea muchísimo: discernimiento. Discernir qué pensamiento viene del miedo y cuál viene de la verdad, qué decisión nace de la ansiedad y cuál nace del centro, qué voz te encoge y cuál te ordena por dentro. No toda voz interior es sabiduría. A veces también el miedo habla, como si fuera sensatez. Por eso necesitas silencio. No para huir del mundo, sino para escuchar mejor. Silencio para notar qué te altera, qué te achica, qué te acelera, qué te somete. Y también silencio para recordar que dentro de ti hay un lugar que no nació para obedecer al miedo. Un lugar más limpio, más hondo, más verdadero. Llámalo conciencia, llámalo alma, llámalo presencia, llámalo centro. Da igual el nombre. Lo importante es que existe, y cuando vuelves ahí, empieza algo nuevo. No una vida sin miedo, eso sería una fantasía, pero sí una vida en la que el miedo ya no ocupa el trono. Y entonces ocurre algo hermoso. Empiezas a recuperar paz, no porque el mundo se haya calmado, sino porque tú has dejado de entregar tu gobierno interior. Empiezas a notar que no todo merece tu alarma, que no toda amenaza es real, que no toda urgencia es tuya, que no toda opinión merece someterte, que no todo rechazo te destruye, que no toda incertidumbre es enemiga. Y poco a poco, sin grandes anuncios, empiezas a vivir de otra manera. Más despacio, más verdadero, más libre. No perfecto, pero más libre. Y eso, en un mundo gobernado por el miedo, ya es casi una revolución. Refúgiate en el pensamiento. Nos vemos en el próximo. Santorum, un lugar para pensar en un mundo que solo quiere que reaccionemos. Santorum.